Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar de nuevo aquí juntos por medio de estas redes sociales y sobre todo compartiendo la palabra de Dios. Yo creo que es una bendición. 3 días consecutivos, hermanos y hermanas, este es el tercer día. Y bueno, la gloria sea para el Señor, que podemos estar un ratito así. ¿Cuántos lugares y en cuántos otros espacios de este planeta no pueden darse esa oportunidad? Pero aquí la tenemos, hermanos y hermanas. Disfrutémosla, disfrutémosla. Para los que no me conocen, mi nombre es Beniel Sánchez Porras, yo soy anciano de la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Te damos la gloria, la honra, la exaltación, Señor Padre bendito, porque hasta aquí nos has ayudado. Hoy te pedimos, Padre Santo, que esta palabra que vamos a compartir, Señor Padre bendito, sea crecimiento para todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, hoy vamos a arrancar con una palabra bien bonita, ¿verdad? Sobre todo ya en el Nuevo Testamento, porque hemos estado mucho en el Antiguo Testamento y no, vamos de lado a lado. Y ahora también nos tocó irnos al otro lado de la Biblia, a la parte final, a las cartas y sobre todo también esta prédica tan bonita que es Hebreos, ¿verdad? Y en especial en el capítulo 10, en el versículo 25, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, ¿verdad? Qué importante esta palabra, hermanos y hermanas. Un versículo que no sabemos prácticamente de memoria, pero que a veces se nos olvida aplicar o no le damos la importancia a la enseñanza de esta prédica, porque recordemos que Hebreos es una prédica, ¿verdad? Eh, y nos amonesta muy fuerte, hermanos. Nos amonesta en el tema de, eh, de ir a la iglesia, de congregarnos, ¿verdad? El congregarse, hermanos y hermanas, es una situación importantísima para la vida del cristiano, porque la iglesia, por definición, es una congregación de cristianos. No puede existir iglesia si no hay reunión de personas. Algo muy importante. Es cierto que las redes sociales ayudan a instruir y a estar informados, hermanos. Estos espacios son una bendición y utilizarlos también es muy importante. O sea, que nosotros podamos tener ese contacto diario y poder escuchar la palabra, porque al fin de cuentas el oír la palabra de Dios es importantísimo, ¿verdad? Muy, muy importante. Pero ¿qué pasa? A veces olvidamos que la interacción es necesaria para caminar, hermanos y hermanas. Por eso la iglesia es muy, muy importante, porque nos ayuda a practicar el evangelio, ¿verdad? Y por supuesto a vencer la soledad espiritual. No hay cosa peor, hermanos y hermanas, que estar viviendo una fe en soledad, en un lugar donde nadie la entiende, hermanos y hermanas. Qué difícil es estar solo, qué difícil, y la gente que tal vez siempre ha tenido personas a la par no entiende esas cosas, pero es tan complicado, hermanos y hermanas. La soledad para, para el ser humano no es buena. Nosotros no nacimos para estar en soledad. Y usted lo ve, hermanos y hermanas, cuando usted tiene un amigo que vive solo, apenas se reúne con usted, no para de hablar. Él necesita contar sus sentimientos y cosas así, y es muy normal. Y ahora para esta pandemia mucha gente estaba pasándola muy solita y entonces uno conversaba y a veces hasta media hora hay que escucharlos y con todo el cariño uno los escucha y nos escuchamos, ¿verdad? Porque tenemos que escucharnos también mucho en ese sentido para poder estar siempre sintiendo esa presencia. Y esto también pasa al tema espiritual, hermanos y hermanas, porque la realidad es que nosotros solitos, leyendo la palabra y eso, nos falta un poco de cosas. Y hoy vamos a hablar un poco de ese tema, porque realmente nosotros no podemos seguir como en iglesias separadas, en islas. Eso no funciona para el cristiano. Y ve lo que dice Efesios 4, del 13 al 16. Esta palabra que también es muy bonita, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, hermanos y hermanas. Al congregarnos, Dios nos da la oportunidad de reafirmar nuestra fe y de evitar doctrinas extrañas que nos alejan del verdadero camino de Cristo, sino al contrario, creciendo en Cristo, compartiendo la palabra y lo que Dios nos habla a cada uno según su necesidad. Esto es muy importante, hermanos y hermanas, porque a veces olvidamos esto, ¿verdad? La sabiduría se adquiere escuchando y leyendo, pero también compartiendo, al igual que las matemáticas, que la práctica es el maestro. Muchas veces si usted estudia matemáticas solo, o estudia inglés, o ese tipo de idiomas, porque la matemática es un idioma, lo cierto del caso es que usted lo hace solo y muchas veces comete un montón de errores. Usted necesita por lo menos una persona más, aunque lo ideal son 3 mínimo, para poder empezar a revisar esos ejercicios. Y entonces, cuando uno hace algo mal, el otro lo corrige y así sucesivamente. Así es lo mismo con la palabra, hermanos y hermanas, porque es una palabra viva, es una palabra que tenemos que vivirla para poder entenderla. Y así la palabra debe meditarse y compartir esa meditación, hermanos y hermanas, para bendición de todo el pueblo. Primero la familia, que es nuestra primera iglesia, y luego nuestra congregación, porque si no podemos congregarnos, ¿cómo sabemos si estamos bien? Es algo muy importante, o sea, nosotros podemos creer que estamos bien, pero es tan importante que los hermanos nos ayuden también en situaciones que a veces tenemos que corregir y nosotros recibir esa corrección como una oportunidad de crecimiento, lo que llamamos una crítica constructiva, que a veces también nos cuesta. En primera de Juan 1, del 6 al 8, nos dice algo muy bonito, que dice así: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, hermanos y hermanas. Dios, por medio de Juan, nos habla de la comunión con los hermanos y hermanas, como requisito para decir que estamos en la luz, en la cobertura de Jesús. ¿Y qué significa comunión, hermanos y hermanas? Según la Real Academia Española, significa la comunicación de unas personas con otras en un trato familiar. Vea qué importante esto. Por eso es que nosotros necesitamos congregarnos y tener esa visión. Así que si yo o usted, hermano, no siente el deseo de compartir, parece que la luz se nos fue, nos cortaron la electricidad, no pagamos el recibo, hermanos y hermanas, porque es muy importante, o sea, el sentirse parte de algo, es muy importante el sentido de pertenencia, porque nosotros nacimos para eso, para ser iglesia, para ser una congregación. Es tan normal, hermanos y hermanas, muchas veces en las casas, hoy en día la familia no comparte. Todos pegados al televisor, a la compu, al teléfono, porque la comunicación es impersonal. No tenemos, y así, claro, la comunicación impersonal es lindísima, porque entonces yo pongo un montón de cosas en el Facebook, ¿verdad? No tenemos que exponernos a que alguien conozca nuestra situación, sino que fingimos comportamientos. Ahí vemos un selfie y la gente contentísima, inclusive hasta le cambian el fondo, ¿verdad? Aunque por dentro estemos completamente destruidos, porque estamos en soledad. Hemos perdido la comunicación, hemos perdido la comunión, el verdadero lazo familiar. Si no, muchas veces somos perfectos extraños en la casa, cada uno en su cuarto, cada uno en su tele. Es más, a veces ni siquiera nos enojamos. O sea, es que una relación de hermanos y hermanas, si no se enojan en una casa, ya hay algo está pasando, no hay interacción. La familia se convierte, hermanos y hermanas, en un convivio en completa soledad. Y eso está pasando, hermanos. Está pasando en nuestras casas, hermanos y hermanas, porque nosotros realmente estamos muy ensimismados en lo que nos está pasando y no estamos viendo todo el panorama en general. Y la importancia de nosotros vivir en comunidad es que podemos apoyarnos para crecer y para salir de los problemas. Y eso pasa. ¿Cuántos matrimonios ha pasado que el esposo ha perdido hasta el trabajo y la familia ni siquiera lo sabe?
O cuánto un muchacho, una muchacha perdió el año y ni siquiera le quiere contar a los papás, porque tiene miedo, porque no quiere enfrentar una realidad, porque muchas veces lo que andamos es juzgando en lugar de estar apoyando. Y esto, hermanos y hermanas, es muy difícil, porque si nos pasa en la casa, ¿cómo esperamos que en la iglesia sea distinto? Pues por supuesto que va a pasar. Si en la parte más íntima no lo podemos hacer, mucho menos en la iglesia. Porque hermanos y hermanas, nosotros no estamos en una familia para vivir en una situación idónea. Estamos para crecer y vamos a tener muchos problemas. Vamos a tener problemas de crecimiento, diferencias de opinión entre el esposo y la esposa y los hijos, por supuesto, y los vecinos. O sea, realmente es normal, o sea, todos pensamos distinto. Sin embargo, esa relación es la que nos hace crecer. Así pasa también en la iglesia. Porque nosotros a la iglesia no vamos porque seamos buenos, hermanos y hermanas, sino porque necesitamos. Porque el que dice que no se equivoca, y bien lo que lo dice ahí, bien la palabra, y dice que no, o sea, como dice la palabra, que no tiene pecado, lo que está actuando es en soberbia. Disculpe que se los diga, que me lo diga a mí también, hermanos y hermanas. Y Jesús, que es la verdad, hermanos y hermanos, también ha desaparecido de nuestras vidas, ¿verdad? Recuerde que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si no estamos en verdad, no estamos en nada. Y nosotros decimos, no, a veces no vamos a la iglesia, porque en realidad nosotros estamos bien. Yo la verdad que por sí, si voy a, a escuchar a ese que pusieron a predicar hoy, a ese pastor, y a ese no me interesa, ese no tiene el nivel que yo espero. O sea, cosas por el estilo. O qué pereza, o tal cosa. Siempre el enemigo nos pone peros, ¿verdad? Pero realmente nosotros nos congregamos para exhortarnos, o sea, para eso, para ser familia, para también a veces tener, digamos, algún tipo de diferencia de opinión. Está bien, porque muchas veces así crecemos. Es apoyarnos en el crecimiento. Y algo muy importante, no es para juzgarnos, porque el juzgar le toca nada más al Señor, sino para crecer en unidad, aprendiendo unos de otros. Como el cuerpo realmente de Cristo, ¿verdad? Que somos nosotros como iglesia. No importa que no haya alabanza, porque el gobierno no lo permite, hermanos y hermanas. La alabanza la podemos hacer en la casa nosotros. Que no podemos ir porque tenemos hijos pequeños. Va uno y el otro se queda cuidándolos y al final la persona que fue viene y le comparte el mensaje a toda la familia como debe ser. Pero el congregarse no puede dejarse de lado, hermanos y hermanas. Disculpen que se los diga. La bendición de recibir y dar no se puede dejar de lado. Pronto volveremos a la normalidad. Hemos soportado un montón de cosas. La paciencia, hermanos y hermanas, es el fruto del Espíritu Santo, al igual que la templanza. Eso es muy importante. Nosotros no podemos permitir que el enemigo nos saque de la casa de Dios. Y cierro este mensaje, que quiero hacerlo corto, porque he hecho mensajes muy largos, pero sí, hermanos, exhortándonos con Hebreos, o sea, los versículos que están antes del que leí, que está en el del 22 al 24, que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, confiados de que nosotros vamos a la casa de Dios porque sabemos que hay un Dios que nos espera también. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En el 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Y en el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para estimularnos al amor y a las buenas obras, hermanos y hermanas. Esto es la oportunidad de congregarse, hermanos y hermanas. Es la oportunidad de compartir un espacio, de aprender unos de otros, de recibir palabra, que eso es muy importante, tener también esa dirección, de poder meditar en la misma por medio de esa enseñanza que vamos teniendo. Es muy importante, pero sobre todo es ir a la casa de Dios. O sea, el Señor, yo sé que Él está en todo lado, está conmigo aquí, está con usted ahí en su casa. Él es omnipresente y es omnipotente. Él no necesita, digamos, que usted se mueva, pero Él quiere ver su sacrificio. Él quiere ver cómo usted realmente
cumple con lo que la palabra le dice y se congrega, hermanos y hermanas. Es parte de la bendición. Dejemos ya de poner excusas. Disculpe que les hable así, hermanos, hoy. A mí no me gusta hablar en estos términos, pero quiero hoy decírselos. Es importante, es importante. Nos cuidamos bien, ya las cosas van cambiando, ya nos dejaron. Antes no lo hacíamos porque habían una serie de condiciones que no lo permitían, pero ya vamos poco a poco. Y ahora también la iglesia se preparan, las iglesias se preparan para recibir al pueblo de Dios. Y yo creo que es el momento donde quiere que usted esté, hermano y hermana, para que busque su congregación de nuevo, para que levante las manos, para que el pueblo de Dios se reúna de nuevo a alabar al Dios que todo lo ve, al Dios que siempre ha estado y estará hasta el final, al Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, perdón, Señor, si nuestra soberbia no nos ha permitido, Señor Padre Santo, sentarnos con la palabra y empezar a disfrutarla, Señor. Te pedimos perdón si hemos abandonado la oración, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos abandonado también el ayuno cuando es necesario hacerlo. Y también hoy te pedimos perdón si hemos abandonado la congregación. Hoy te pedimos, Señor Padre Santo, que tú nos perdones, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de perdón. Y ayúdanos a caminar, a volver a la senda correcta, a volver a las veredas correctas, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ayuda a nuestras familias, Señor, también a empezar a cambiar esas actitudes de falta de comunión en la casa y a sacar la soledad de todas las casas, Señor, de tu pueblo, Señor. Hoy te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, Señor, que también ayudes al cuerpo pastoral, Señor, a ser sabio, entendido y experto, Señor Padre Santo. Y sobre todo, Padre bendito, permítenos disfrutar de tu paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Chao.